Hitler escapó, el expediente más polémico del siglo XX. Se recomienda discreción. El 1 de mayo de 1945, la radio alemana interrumpió su programación para anunciar algo que el mundo llevaba años esperando escuchar. Adolf Hitler había muerto. Adolf Hitler había muerto. Luchando hasta el último aliento contra el bolchevismo. No fue así como murió, pero esa fue la primera mentira oficial sobre su muerte, y no sería la última. En los escombros de un jardín en el centro de Berlín, soldados soviéticos encontraron 2 cuerpos calcinados. Uno de ellos, según la investigación soviética, era Adolf Hitler, pero durante los siguientes 50 años, el gobierno de la Unión Soviética contaría al menos 4 versiones distintas y contradictorias de la que había ocurrido con esos restos. Y mientras Moscú cambiaba su historia una y otra vez, miles de kilómetros al sur, un continente entero se convertía en refugio real y documentado para cientos de criminales de guerras nazis que sí lograron escapar. ¿Fue Hitler uno de ellos? ¿O es esta la conspiración más exitosa jamás construida? A partir de rumores, silencio soviético y la fascinación humana por un final que nadie quiere aceptar por completo. Bienvenido a Exploradores del Infinito, donde la realidad empieza a romperse. El niño que cambia el mundo. De Braunau am Inn al soldado de gran guerra. Braunau am Inn, 20 de abril de 1889. Braunau am Inn, un pequeño pueblo austríaco en la frontera de Baviera. Ahí nace Adolf Hitler, tercer hijo del matrimonio entre Alois Hitler, funcionario de aduanas, y Clara Pons, 23 años menor que su esposo y prima segunda suya por parte de la primera esposa de Alois. De los 6 hijos de Clara, solo Adolf y su hermana Paula llegarían a la edad adulta. Los biógrafos coinciden en que la relación con Alois fue distante y, según varios testimonios familiares recogidos después de la guerra, marcada por episodios de disciplina severa. La relación con Clara, en cambio, fue descrita por el propio Hitler décadas después como profundamente afectuosa. Fuente verificable. Es importante decir esto con claridad. La historiografía seria evita reducir el ascenso de Hitler a un trauma infantil aislado. No hay evidencia de que millones de niños con infancias difíciles se conviertan en dictadores genocidas. Lo que sí documentan los historiadores es la combinación de una personalidad concreta con un contexto histórico, económico y político excepcionalmente inestable. Las causas fueron estructurales tanto como personales. El fracaso de Viena. En 1907 y en el nuevo 1908, Hitler solicitó ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Fue rechazado ambas veces. Los examinadores consideraron su talento para el dibujo de figuras insuficiente, aunque reconocieron cierta habilidad en arquitectura y paisaje. Entre 1908 y 1913 vivió en Viena, primero con una modesta herencia y una pensión de orfandad, y después, tras dilapidar esos recursos en refugios para hombres sin techo, vendiendo postales y acuarelas pintadas por él mismo. Fue en esa Viena preguerra, una ciudad multiétnica en plena efervescencia política, donde Hitler absorbió el antisemitismo ya extendido en ciertos sectores de la prensa y política austríaca de la época, particularmente las ideas del alcalde vienés Karl Lueger. Esto está documentado en sus propios escritos
posteriores. La Gran Guerra. En agosto de 1914, Hitler, entonces ciudadano austríaco residente de Múnich, se aisló como voluntario en un regimiento bávaro del ejército alemán. Sirvió como mensajero en el frente occidental durante casi toda la guerra. Fue herido en 1916 y sufrió una intoxicación por gas mostaza en octubre de 1918, semanas antes del armisticio. Recibió la Cruz de Hierro de la segunda clase de 1914 y de la primera clase en 1918. Esta última una distinción inusual para un soldado de su rango, recomendada por un oficial superior de origen judío, Hugo Gutmann. Un dato que la propaganda nazi posterior omitiría sistemáticamente. Fuente verificable. El armisticio de noviembre de 1918 lo encontró convaleciente en el hospital militar. Según su propio relato, en mi lucha. Fue ahí donde decidió dedicarse a la política. Los historiadores tratan ese relato con cautela. Es la versión que el propio Hitler quiso contar de sí mismo, no un documento neutral. El nacimiento del Tercer Reich. La hiperinflación al estado total. Versalles y el resentimiento estructural. El Tratado de Versalles de 1919 impuso a Alemania reparaciones de guerra masivas, la pérdida de territorios y colonias y la llamada cláusula de culpa de guerra. El artículo 231, que atribuía a Alemania la responsabilidad exclusiva del conflicto. En 1923, la hiperinflación alemana alcanzó niveles que los economistas describen todavía hoy como uno de los colapsos monetarios más extremos de la historia moderna. Los precios se duplicaban cada pocos días. Fuente verificable. El putsch y la cervecería y el ascenso legal. En noviembre de 1923, Hitler intentó tomar el poder a la fuerza en Múnich. En el fallido putsch de la cervecería, fue arrestado, juzgado y condenado a 5 años de prisión, de los que cumplió apenas 9 meses en la fortaleza de Landsberg. Ahí dictó mi lucha. La lección que extrajo de ese fracaso fue estratégica. El poder no se tomaría por un golpe militar, sino a través del sistema electoral que él mismo despreciaba. En enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg lo nombró canciller de forma completamente legal dentro del marco constitucional de la República de Weimar, tras una negociación política entre élites conservadoras que creyeron poder controlarlo. Fuente verificable. El aparato del terror. El incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933 sirvió de pretexto para suspender garantías civiles mediante el decreto de incendio del Reichstag. Semanas después, la ley habilitante de marzo de 1933 le otorgó poderes de emergencia casi ilimitados. A partir de ahí, el aparato de represión se construyó por capas. Las SA de Ernst Röhm, la fuerza paramilitar original del partido, la SS de Heinrich Himmler, que tras la noche de los cuchillos largos de 1934 se convertirían en la estructura de poder dominante, y el Gestapo, la policía secreta dirigida por Reinhard Heydrich, encargada de la vigilancia interna y más adelante de la logística del genocidio. Joseph Goebbels, como ministro de propaganda desde 1933, industrializó la manipulación de masas, radio, cine, prensa y espectáculos de masas como los mitines de Nuremberg, diseñados por el arquitecto Albert Speer, se convirtieron en herramientas de control social sistemático. El infierno, la maquinaria burocrática del genocidio.
decisión burocrática. El 20 de enero de 1942, en una villa a orillas del lago Wannsee, en las fuerzas de Berlín, 15 altos funcionarios del régimen nazi, encabezados por Reinhard Heydrich, se reunieron durante menos de 90 minutos para coordinar la logística administrativa de lo que llamaron la solución final de la cuestión judía. Adolf Eichmann, entonces teniente coronel de la SS, redactó el acta de esa reunión. No fue el inicio del genocidio que ya estaba en marcha en el frente oriental a través de Einsatzgruppen. Fue la coordinación interministerial de la ejecución sistemática a escala continental. Fuente verificable. Los campos. Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec y Chelmno formaron la columna vertebral de lo que los historiadores llaman el Holocausto. El asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones, repito, 6 millones de judíos europeos, junto con millones de personas de otros grupos perseguidos por el régimen, población romaní, personas con discapacidad, prisioneros políticos, personas homosexuales y prisioneros de guerra soviéticos. El proceso incluyó deportaciones organizadas por ferrocarril, selección al llegar a los campos, trabajo forzado hasta el agotamiento físico, hambre planificada, experimentos médicos criminales, entre ellos los realizados por Josef Mengele en Auschwitz, y el asesinato masivo mediante cámaras de gas. En muchos casos utilizando pesticida Zyklon B. Los testimonios de sobrevivientes como Primo Levi, Elie Wiesel, junto con la documentación administrativa nazi capturada al final de la guerra, listas, órdenes de transportes, inventarios, conformaban una de las bases documentales más sólidas y verificadas de toda la historia contemporánea. No existe controversia académica seria sobre estos hechos. Fuente verificable. El derrumbe del imperio. Los últimos 10 días. El búnker. Desde enero de 1945, Hitler dirigía lo que quedaba del Tercer Reich desde el búnker de la Cancillería del Reich, un complejo subterráneo bajo los jardines de la sede del gobierno de Berlín. Para el 20 de abril, su cumpleaños número 56, el Ejército Rojo ya rodeaba la ciudad. El 29 de abril de 1945, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun, su pareja desde hacía años, en una breve ceremonia civil dentro del búnker. Esa misma noche dictó su testamento político y personal. El 30 de abril, según el testimonio coincidente de los últimos ocupantes del búnker que sobrevivieron a la guerra, entre ellos su secretaria Traul Junge y su ayuda de cámara Heinz Linge, la tarde del 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun se retiraron a sus habitaciones privadas. Se escuchó un disparo. Al entrar, el personal encontró a Hitler con un disparo en la sien y Eva Braun muerta por envenenamiento con cianuro. Siguiendo instrucciones dadas previas por Hitler, los cuerpos fueron llevados al jardín exterior del búnker, rociados con gasolina e incinerados de forma parcial, mientras continuaba el bombardeo soviético sobre la zona. Fuente verificable. El hallazgo soviético y el primer silencio. El 2 de mayo de 1945, tropas soviéticas ocuparon la Cancillería. 10 después, y el 4 y 5 de mayo, un equipo de contrainteligencia militar soviética, el SMERSH, localizó los restos parcialmente calcinados en un cráter del jardín. Aquí comienza el primer eslabón real de la conspiración.
No un misterio sobre lo que pasó, sino un misterio deliberado sobre qué diría Moscú que había pasado. La Unión Soviética ocultó el hallazgo durante meses y cuando finalmente lo reconoció, ofreció versiones contradictorias a lo largo de los años siguientes. Primero sugirió que Hitler podría estar vivo y escondido en las zonas controladas por los aliados occidentales. Una acusación con clara intención política en el inicio de la Guerra Fría. Fuente verificable. La conspiración, cuando el silencio se convierte en combustible. La frase de Stalin en Potsdam. En julio de 1945, en la conferencia de Potsdam, Joseph Stalin le dijo al presidente estadounidense Harry Truman que creía que Hitler seguía vivo, posiblemente en España o Argentina. Fue el propio líder soviético, el hombre cuyos servicios de inteligencia tenía en su poder fragmentos de cráneo y mandíbula, quien sembró públicamente la duda. Los historiadores que han estudiado los archivos soviéticos coinciden en que esto no reflejaba una creencia genuina de Stalin, sino una estrategia deliberada. Mantener la incertidumbre servía para desacreditar cualquier intento occidental de presentar a Hitler como un mártir con una tumba identificable, y para proyectar la imagen de que la inteligencia soviética sabía más de lo que revelaba. Fuente verificable. Los archivos del FBI y la CIA. Con el paso de las décadas, el FBI acumuló cientos de expedientes de ciudadanos que reportaban haber visto a Hitler con vida. Argentina, en Colombia, en Paraguay, incluso en Estados Unidos. Ese archivo, hoy parcialmente público a través del FBI Vault bajo la Ley de Libertad de Información, es real. Pero es importante ser muy precisos sobre lo que contiene. Son reportes ciudadanos sin verificación, no evidencia investigada confirmada por el FBI. La CIA, por su parte, desclasificó en el año 2001, tras la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis de 1998, documentos que muestran que la agencia sigue recolectó rumores sobre un posible refugio de Hitler en Sudamérica durante años 40 y 50. Los propios memorandos internos de la época califican esa información como de fiabilidad no confirmada y directamente increíbles. Fuente verificable. Los nazis que se escaparon. Aquí está la parte de la historia que no es teoría. Es un hecho documentado con juicios, capturas y confesiones. Adolf Eichmann, el logístico burocrático del Holocausto, vivió bajo identidad falsa en Argentina hasta que agentes del Mossad israelí lo capturaron en Buenos Aires en 1960 y lo llevaron a juicio en Jerusalén, donde fue ejecutado en 1962. Joseph Mengele, el médico de Auschwitz, huyó a Argentina, luego a Paraguay y finalmente a Brasil, donde murió ahogado en 1979 bajo el nombre de falso de Wolfgang Gerhardt. Sus restos fueron exhumados en 1985 y su identidad confirmada mediante análisis de ADN en 1992. Erich Priebke, responsable de las masacres de las fosas ardeatinas en Roma, vivió abiertamente en Bariloche, Argentina, durante casi 50 años, hasta ser identificado por un equipo periodístico de la cadena ABC en el año 94 y extraditado a Italia en 1995. Estos son la razón real, verificable y documentada, por lo que la idea de una fuga de Hitler resulta para muchas personas plausible, porque el mecanismo de fuga, las llamadas rutas de escape, sí existió y sí funcionó para otros. Argentina, Bariloche, las ratlines y los submarinos. Las rutas de escapes reales. Las llamadas ratlines, rutas de escapes, existieron y están documentadas por historiadores serios como Uki Goñi en la auténtica Odessa 2002. No eran
una organización única y centralizada como sugiere la palabra Odessa, popularizada en realidad por la novela de ficción. Friedrich Forsyth de 1972, sino una red más difusa de sacerdotes católicos simpatizantes. El caso más documentado es del obispo austriaco Alois Judal en Roma, funcionarios de la Cruz Roja que emitieron pasaportes con identidades falsas, y gobiernos receptivos, entre ellos la Argentina de Juan Domingo Perón, que impulsó activamente la inmigración de técnicos, científicos y también criminales de guerra alemanes. Fuente verificable. Los submarinos U-530 y U-977. El 10 de julio de 1945 el submarino alemán U-530 se rindió en la Mar de Plata, Argentina, más de un mes después de terminada guerra en Europa. El 17 de agosto otro submarino, el U-977, hizo lo mismo. La aparición tardía e inexplicada de ambos submarinos alimentó de inmediato la especulación. ¿Había transportado a Hitler, a Eva Braun o a objetos de valor del régimen? Tanto la Marina de Estados Unidos como autoridades argentinas interrogaron extensamente a las tripulaciones. Ningún interrogatorio, ninguna inspección de las naves produjo evidencia de pasajeros no tripulantes ni de cargamentos inconsistentes con la travesía militar de fin de guerra. Las explicaciones dadas por los tripulantes evitar la rendición ante los aliados occidentales el mayor tiempo posible fueron consideradas creíbles por los investigadores de la época. Fuente verificable. Bariloche y la casa Inalco. Desde los años 2000, ciertos autores, entre ellos el investigador argentino Abel Bastí, ha sostenido que Hitler vivió sus últimos años en una instancia llamada Inalco, cerca de San Carlos de Bariloche, apoyándose en testimonios de vecinos y supuestas fotografías. Historiadores académicos que han revisado estas afirmaciones, incluido Uki Goñi, las consideraban carentes de sustento documental sólido. No hay registro migratorio, no hay evidencia forense y las fotografías presentadas como prueba no han superado análisis de autenticidad independientes. Es importante distinguir aquí entre un hecho bien documentado. Argentina sí recibió criminales de guerra, nazis reales con nombres y apellidos, y una afirmación específica sin ese mismo respaldo documental, que Hitler fue uno de ellos. Los documentos. ¿Qué dicen realmente los archivos? Detengámonos por un momento en algo que rara vez se hace en los documentales sobre este tema: leer los documentos con precisión en lugar de solo mostrarlos. Los archivos del FBI contienen denuncias ciudadanas sin verificar. Los archivos de la CIA contienen rumores de campo recolectados por agentes en Sudamérica, muchos de ellos explícitamente calificados como pocos fiables por los propios oficiales que lo archivaron. Los informes del M16 británico parcialmente desclasificados muestran que Londres encargó una investigación oficial en 1945, la que luego se convertiría en el libro de Hugh Trevor Roper, precisamente para contrarrestar la desinformación soviética con una reconstrucción rigurosa basada en testigos directos. Los informes soviéticos, por su parte, contienen la evidencia forense más temprana y a la vez la manipulación política más deliberada. El mismo gobierno que sostenía los restos guardados en secreto absoluto alimentaba al público la narrativa de una posible fuga. Ningún documento, ningún archivo de inteligencia de ningún país hasta la fecha de este documental ha sido presentado ante la comunidad de historiadores académicos como prueba verificada de que Hitler sobrevivió a abril de 1945. Eso es un hecho verificable, no es una opinión. La ciencia, los dientes y el cráneo y el ADN. El testimonio dental de 1945. Días después de encontrar los restos, los investigadores soviéticos localizaron a Kate Heusermann, asistente del dentista personal de Hitler, Hugo Blatzke, y Fritz Eichmann, el técnico dental que había fabricado sus prótesis, ambos interrogados por separado. Identificaron los fragmentos de la mandíbula y puentes dentales recuperados como pertenecientes a Hitler, describiendo detalles específicos de trabajos dentales que coincidían con los registros clínicos de Blatzke. Fuente verificable. El estudio francés del 2018. Un equipo liderado por el forense francés Philippe
Charlier obtuvo permiso del Archivo Estatal ruso para examinar directamente los fragmentos dentales conservados en Moscú desde 1945, utilizando el análisis morfológico y el sarro dental. El estudio publicado en la revista European Journal of Internal Medicine concluyó que los dientes eran auténticos, correspondían a un mismo individuo y eran compatibles con los registros médicos conocidos de Hitler, incluyendo signos de dieta vegetariana y ausencia de restos de carnes en el sarro, consistente con los testimonios históricos sobre sus hábitos alimenticios. Fuente verificable. El fragmento de cráneo y su controversia. Existe, sin embargo, un dato genuinamente contradictorio que el rigor periodístico exige mencionar. En el año 2009, un equipo de la Universidad de Connecticut, dirigido por el arqueólogo Nick Bellantoni, analizó una muestra de ADN de un fragmento de cráneo con orificio de bala, también conservado en el archivo ruso y durante décadas presentado como pertenencia a Hitler. El resultado preliminar sugirió que el ADN correspondía a una mujer de menos de 40 años. Ese hallazgo fue ampliamente cuestionado por otros especialistas forenses, entre ellos el propio Charlier, quienes señalaron problemas serios de cadena de custodia. El fragmento había sido manipulado sin guantes por décadas de visitantes e investigadores y con contaminación genética probable de la muestra, además de dudas sobre si ese fragmento específico correspondía realmente a los arrestos hallados de 1945, dado que el archivo ruso mostró un historial poco riguroso en la documentación de sus propios artefactos. Fuente verificable. Es decir, dos estudios científicos reales, ambos publicados, llegaron a conclusiones distintas sobre fragmentos distintos con niveles de rigor metodológico distintos. El estudio dental del año 2018, con cadena de custodia más clara y metodológica más robusta, es el que la comunidad forense actual considera más concluyente, porque la conspiración nunca muere. El negocio del misterio. En 2011, los autores Gerard Williams y Simon Dunstan publicaron Grey Wolf, el escape of Adolf Hitler, un libro que afirmaba, basándose principalmente en testimonios de segunda mano y documentos de procedencia no verificada, que Hitler había vivido en Argentina hasta 1962. La obra fue ampliamente criticada por historiadores académicos, entre ellos Guy Walters, por su falta de rigor documental y su dependencia de fuentes no contrastables. Ese patrón se repite en una buena parte del género: el silencio soviético real, desclasificación parcial y tardía del archivo de inteligencia, el innegable éxito de las rutas de escape por otros criminales de guerra y un interés comercial genuino en un misterio que vende libros, documentales y programas de televisión. Súmese a esto lo que la psicología social ha documentado ampliamente sobre el pensamiento conspirativo. Cuanto más grande y traumático es el evento histórico, más resistencia intuitiva genera acertar un final tan simple: un disparo cianuro, un jardín en ruinas, para la figura considerada responsable de él. Fuente verificable. Lo que la evidencia realmente sostiene. En Exploradores del Infinito somos rigurosos con los hechos. Cerremos este expediente con lo verificable. Es un hecho de que Adolf Hitler murió por suicidio en el búnker de la Cancillería de Berlín el 30 de abril de 1945, según el testimonio coincidente de múltiples testigos directos interrogados por separado por el servicio de inteligencia de distintos países. Es un hecho de que sus restos parciales fueron recuperados por las fuerzas soviéticas días después, identificado en 1945 mediante testimonios dental directo y confirmados en 2018 mediante análisis forenses independientes sobre fragmentos originales conservados en Moscú. Es un hecho que la propia Unión Soviética, poseedora de esa evidencia, alimentó deliberadamente la incertidumbre pública durante décadas por razones de estrategia política de la Guerra Fría. Es un hecho de que cientos de criminales de guerras nazis reales, Eichmann, Mengele, Priebke, entre otros, escaparon exitosamente a Sudamérica mediante rutas de escape documentadas, lo que explica por qué la hipótesis de fuga de Hitler resulta para el público estructuralmente creíble. Es un hecho que, hasta esta fecha, este documental, ningún documento de ninguna agencia de inteligencia de ningún país ha sido presentado ante ninguna comunidad académica como evidencia verificada de que Hitler sobrevivió más allá de abril de 1945.
La pregunta que queda abierta no es si Hitler escapó. La evidencia forense, revisada de forma independiente en 2 ocasiones separadas por más de 70 años, no deja margen razonable para esa duda. La pregunta más incómoda y más honesta es otra. ¿Por qué el mismo siglo que produjo la documentación más meticulosa de que un genocidio, listas, órdenes, fotografías, confesiones, también produjo sobre la muerte de su principal responsable más silencio, más manipulación política y más rumor sin verificar que sobre casi cualquier otro hecho histórico del siglo XX? Tal vez la respuesta no está en Berlín, ni en Bariloche, ni en un archivo de Moscú. Está en lo que decidimos hacer como sociedad. La incomodidad de un final demasiado simple para un horror demasiado grande. Soy tu guía en Exploradores del Infinito. Si este video te abrió los ojos, compártelo, suscríbete y sobre todo, no te dejes de preguntar. Hasta el próximo archivo desclasificado.